Hola y bienvenido nuevamente a nuestro tiempo de estudio mediante las guías de aprendizajes para Encomperú. El día de hoy estaremos trabajando el área de ciencia y tecnología, específicamente en la asignatura de biología. Como sabes, este material está diseñado para el periodo de vacaciones útiles que desde Encomperú denominamos como Taller de Verano 2024 y cuya temporalidad va del 8 de enero al 9 de febrero del presente año. Y como siempre, ya están apareciendo en tu pantalla tanto el saludo de bienvenida a las guías de aprendizaje de Encom Perú, como las recomendaciones que siempre te daremos para poder mejorar tu tiempo de estudio personal. Mira primero el video tutorial de la sesión tantas veces como lo puedas necesitar. Lee el contenido temático de la sesión y no lo saltes, porque como siempre te decimos, puede ser que se mencionen cosas en el video tutorial que no están necesariamente en la guía de aprendizajes o viceversa, que en la guía de aprendizaje se mencionen cosas que no están en el video tutorial. Transcribe los conocimientos más importantes de la sesión en tu cuaderno, enriqueciéndolos con el fruto de tu investigación a través de post-it, notas a pie de página, nubes u otros recursos. Realiza las actividades reforzativas, entiéndase las tareas voluntarias de la sesión en tu cuaderno y luego regístralas y envíanoslas por medio de fotos o breves vídeos para que en breve podamos reenviarte la revisión con algunas sugerencias para justamente mejorar tu tiempo de estudio personal. Y sobre todo, recuerda que si tienes alguna duda de cómo realizar las actividades reforzativas, puedes escribirnos al número de WhatsApp de Encomperú que ya tienes y que también aparece en nuestra página de Facebook. Y sin más preámbulo, comencemos. Y ya están apareciendo en pantalla tanto la sesión número 4 como la fecha correspondiente con nuestro título de hoy, La vida panorámica de su composición, y esta es ya la tercera parte de este maravilloso tema. Empecemos pues con algunas generalidades y vamos a empezar recordando lo que habíamos tocado en las sesiones anteriores. Habíamos dicho que todas las formas de vida de los siete reinos estaban constituidas de los mismos materiales, entiéndase de los mismos elementos químicos, y que a esos elementos los habíamos denominado como bioelementos, es decir, los elementos químicos que están presentes en los seres vivos. Recordarás esta imagen que estuvimos trabajando las dos sesiones anteriores. En ella podemos constituir a los bioelementos en dos grandes grupos, aquellos que están presentes en absolutamente todas las formas de vida y aquellos elementos que están presentes en las formas de vida, pero no exactamente los mismos elementos en las mismas formas de vida. Los primeros, los que sí están presentes siempre en toda forma de vida, por la cantidad en la que están presentes, los habíamos denominado como primarios, los de mayor cantidad, y secundarios. Pero también habíamos mencionado dentro de los oligoelementos, aquellos que están en una ínfima cantidad, a algunos muy importantes como son los metales, el hierro, el cobre, el cobalto, etc. Pero ahora vamos a ver algo muy importante, y es que estos bioelementos o elementos químicos presentes en los seres vivos no están libres necesariamente todo el tiempo, sino que están asociados formando mediante enlaces químicos moléculas. Y estas moléculas, por estar presentes en las formas de vida, se denominan justamente biomoléculas. Las biomoléculas, como ya puedes apreciar en la imagen que está en tu pantalla, que nacen, repito, de los bioelementos asociados químicamente mediante enlaces, se pueden agrupar en dos grandes categorías. Las biomoléculas inorgánicas, que están presentes tanto en la materia viva, en los seres vivos, como en la materia inerte, y las biomoléculas netamente orgánicas, que obviamente estarán presentes solo en los seres vivos. En cuanto a las biomoléculas inorgánicas, las podemos subdividir en el agua y en las sales minerales. Y en el caso de las orgánicas, si bien es cierto, no hay un consenso obligado que diga que son estas cuatro y nada más, puesto que algunos añaden otras categorías, pues en líneas generales suelen subdividirse en glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Pues bien, como vemos, y ya lo puedes leer también en pantalla, estas subdivisiones o grandes grupos son los que es importante conocer y los que vamos a desarrollar a lo largo de esta sesión, porque ambos grupos, las inorgánicas y las orgánicas, son biomoléculas importantes para el desarrollo de la vida. Avancemos.
En pantalla ya tenemos una hermosa imagen de seres vivos del reino fungi. Y desde Encom Perú vamos a continuar nuestro estudio hablando acerca del agua. El agua como biomolécula inorgánica es fundamental, es vital para todos los seres vivos. Y vamos a considerar algunas cosas muy relevantes al respecto de ella. Acá tenemos algunas representaciones de los enlaces químicos que constituyen a las moléculas de agua. Y lo primero y más importante que siempre debemos tener en consideración es que el agua, cuando hablamos de ella como biomolécula inorgánica presente en los seres vivos, siempre lo va a estar en el estado líquido. El agua constitutivamente está en el estado líquido. Por supuesto que, por ejemplo, nosotros solemos respirar, dependiendo de la ubicación en donde estemos, vapor de agua. Pero hablando de su constitución, hablando de su presencia en el organismo, esta está presente, repito, como estado líquido. Y por lo tanto, para estar en el estado líquido, necesita encontrarse a ciertos valores de presión atmosférica y de temperatura. Pero hay algo más que decir y se trata de sus propiedades. Las propiedades del agua están en función a la clase especial de enlace químico que constituye a sus moléculas, denominado enlace puente hidrógeno, y que ya en posteriores clases vamos a estar trabajando dentro del área de siempre de ciencia y tecnología en la asignatura de química. Pero por ahora lo mencionamos y vamos a tener en cuenta las siguientes propiedades que, repito, se deben o están en función a esa clase especial de enlace químico. Y la primera propiedad del agua como biomolécula es la cohesión. La cohesión debemos entenderla como esa fuerza de atracción que tiene el agua con otras moléculas que le son distintas. Otra propiedad fundamental del agua es la adhesión, que es la fuerza de atracción entre moléculas de agua. Entonces, las moléculas de agua se unen y, por ejemplo, podemos tener una gota de agua constituida de muchísimas moléculas de agua. La cohesión y la adhesión son propiedades fundamentales para poder constituir ya prácticamente tejido vivo. Otra propiedad fundamental del agua es que posee un alto calor específico. ¿Y esto qué significa? Significa que para poder elevar la temperatura del agua siquiera 1 grado, se necesita 1 caloría por gramo, lo cual permite que el agua presente en los seres vivos esté en una condición estable, ya que no va a ser muy fácil que pase obviamente al estado de evaporación o que, por supuesto, pase a un estado de congelación por poca necesidad de calor específico. El agua permite darle homeostasis, permite darle estabilidad a los seres vivientes. Y otra propiedad fundamental del agua es el alto calor de vaporización que tiene, y esto es muy bello de entender porque quiere decir que requiere mucha energía, como lo acabamos de decir, para cambiar 1 gramo de sustancia al estado gaseoso desde el punto de ebullición. Es decir, que no vamos a ir hirviendo por ahí fácilmente, sino que obviamente para poder conservar nuestra constitución, los seres vivos, el agua tiene esta necesidad de una gran cantidad de energía para poder vaporizarse. Y esto, repito, nos da homeostasis, nos da equilibrio, nos da balance, nos da continuidad de vida. Pero eso no es todo. Vamos avanzando. Otra cosa importantísima de mencionar acerca del agua son las funciones que ésta cumple al interior de los seres vivos. Y es que, como habíamos mencionado, gracias a la clase especial de enlace químico que tiene la molécula de agua y que ya puedes apreciar con un poco más de detalle en pantalla, ese enlace químico le brinda esas 4 propiedades que hemos mencionado: la adhesión, la cohesión, el tener un alto calor específico y un alto nivel de vaporización, y que esto permite, repito, condiciones fundamentales y necesarias para el desarrollo y la continuidad de la vida de los seres vivos. Pero, asimismo, el agua, mediante estas propiedades, cumple ciertas funciones en los seres vivos que rápidamente vamos a pasar a mencionar. Una de ellas es la función estructural, es decir, le da a los seres vivos esa característica de ser una materia consistente, aunque no esté al estado sólido, obviamente, como una piedra. Nos da a los seres vivos la capacidad de tener una estructura tisular, tejido.
Otra función importantísima del agua es la función termorreguladora, que la habíamos mencionado al tocar el tema de la homeostasis con respecto a controlar los niveles térmicos. Si por ejemplo nos ponemos a hacer ejercicio y nuestra temperatura corporal se eleva, nuestro cuerpo va a vaporizar agua, va a expeler agua como sudor para poder regular la temperatura de nuestro cuerpo. Y es así como el agua, pasando de un estado a otro, favorece que nuestro cuerpo se enfríe y no se dañen tejidos importantes, fundamentalmente como el tejido cerebral. Otra función es la función disolvente. Al agua se le llama el disolvente universal porque permite justamente la disolución de una gran cantidad de moléculas, y esto obviamente tiene que ver con la propiedad de cohesión que habíamos mencionado, muy importante por ejemplo para la digestión de nuestros alimentos. Otra función es la función bioquímica, también llamada función reactiva, y es que el agua cumple la función de ser un medio para que se faciliten reacciones eh, propias del metabolismo, propias de la necesidad de generación de energía para mantenernos con vida, sino que también participa en las reacciones químicas. Y esto es muy importante y repito, lo vamos a ver cuando estemos trabajando ya la asignatura de química. Otra función es importantísima dentro del agua, es la función de transporte. Su nombre ya lo dice, permite el transporte de aquellos materiales, de aquellos nutrientes que los organismos necesitamos para estar con vida. Esto se da, por ejemplo, en nuestra especie a través de la sangre, también en los animales, pero en otras formas de vida se da a través de la linfa y de la savia. Con respecto a la función amortiguador y lubricante, esta es también fundamental, porque, por ejemplo, todos los seres vivos poseemos un cierto nivel de libertad en la motilidad, en el movimiento. En el caso, por ejemplo, de nuestra rodilla, el líquido sinovial es muy importante para que nuestra pierna tenga una articulación, y no solamente en la rodilla, ya lo vamos a investigar más a profundidad, sino que funciona este como un lubricante para evitar el desgaste de las articulaciones y hay un espacio entre ellas para justamente el movimiento. Estas propiedades son fundamentales e importantísimas del agua y nos sirven de base para lo que vamos a ver a continuación. Y aprovechando esta hermosísima fotografía de una medusa, desde Encom Perú vamos a continuar tocando el tema de las biomoléculas inorgánicas. Hemos mencionado bastantes detalles importantes del agua y ahora vamos a mencionar algunas cosas acerca de las sales minerales. Recuerda, hemos agrupado en dos grandes categorías a las biomoléculas inorgánicas, como agua, y ahora vamos a hablar de las sales minerales. Las aspectos más importantes acerca de las sales minerales, ahí tenemos una fotografía que las representa. Uno de estos aspectos importantes a tener en consideración es que las sales se disuelven justamente con mucha facilidad en agua. Lo habíamos mencionado, el agua es el disolvente universal. Y de esa forma permite que nuestro cuerpo y el de todos los seres vivos absorba fácilmente a estas sales que por la disolución se han convertido en iones. ¿Por qué es importante que las sales se conviertan en iones? Ya lo habíamos dicho en clases pasadas. El ion es un átomo inestable que busca o dar electrones o recibirlos si es que le faltan, y por lo tanto esta condición iónica va a permitir que los iones, valga la redundancia, se unan con el tejido del cuerpo para nutrirlo, para constituirlo, para aumentarlo. Y esto es fundamental. Pero otra cosa también importante a mencionar son los estados que van a facilitar que las sales minerales cumplan ciertas funciones. Cuando las sales minerales están en uno de estos tres estados, como sales precipitadas, como sales disueltas o sales asociadas, van a cumplir funciones específicas, valga la redundancia, en función de los estados en el que se encuentren. Veamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de sales precipitadas, de sales casi en estado sólido, podríamos decir, las vemos como parte de la estructura de los seres vivos. Por ejemplo, en los esqueletos, tanto los esqueletos internos como el nuestro o el externo, en base al exoesqueleto de, por ejemplo, los arácnidos, caparazones, etc. Y de esta manera, las sales precipitadas cumplen no solamente la función estructural, sino también de sostén y de protección. Con respecto a las sales disueltas, las que están
podríamos decir, dentro del estado líquido. Estas son importantísimas porque facilitan, por ejemplo, en los seres vivos, la transmisión de impulsos nerviosos y el transporte también de sustancias fundamentales y vitales para ellos. En cuanto a su condición de sales asociadas, como moléculas inorgánicas, vamos a decir así, unidas a moléculas orgánicas, forman parte de macromoléculas, vamos a decir, que constituyen funciones vitales para ciertos seres vivos. Por ejemplo, la clorofila para las plantas, la hemoglobina para nosotros y para los animales, etcétera. Incluso forman parte de los ácidos nucleicos del ADN y del ARN que vamos a ver en breve. Entonces, las sales minerales están presentes en todos los seres vivos y en lugares clave para el desarrollo de nuestra existencia. Pero continuemos. Y es que tenemos otra cosa importantísima que mencionar, son las biomoléculas orgánicas. Y para mencionarlas sí vamos a tomar un cierto detalle porque el tema es muy amplio y lo vamos a ver aquí a grandes rasgos. Habíamos dicho desde el principio que las biomoléculas orgánicas las podemos agrupar en 4 grandes categorías o grupos. Ya lo tienes en pantalla, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y justamente los ácidos nucleicos. Y nos vamos a detener con cierto detalle, aunque no mucha profundidad, porque este es un video tutorial relativamente corto, para conocer un poquito más acerca de cada una de ellas. Comencemos. Recuerda, vamos a verlo de manera breve. Y vamos a empezar por los carbohidratos que ya tienes en pantalla. Los carbohidratos cumplen funciones fundamentales, la función estructural y la función energética. Vendrían a ser, como lo dice nuestra diapositiva, el combustible de los seres vivos, particularmente de las células. Los carbohidratos que los encontramos, por ejemplo, en las papas y otros alimentos, justamente cumplen esa función de dar energía al cuerpo y específicamente cumplen esa función cuando se transforman en glucosa. Lo almacenamos los seres superiores, los animales y el hombre, en forma de glucógeno y las plantas en forma de almidón. Respecto a la función estructural, como ya lo puedes estar leyendo, está en forma de glúcido más que de glucosa. Está en los artrópodos y también está presente en las plantas. Los carbohidratos son fundamentales para la estructura del tejido de los seres vivos y para aportarles la energía que necesitan para continuar viviendo. Sin embargo, los carbohidratos, como ya aparece en pantalla, también los podemos clasificar más específicamente en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. En cuanto al término mono, di y poli, como seguramente lo recordarás incluso por matemática y otras asignaturas que hayas llevado en tiempo pasado, el prefijo mono significa uno, una molécula de azúcar, di dos y poli varias. Entonces, como ya verás, el almidón que hemos mencionado en forma de glucosa para aportar energía, en realidad es un polisacárido. El almidón es un polisacárido, lo mismo que el glucógeno. Sin embargo, cuando hablamos de la quitina, de la celulosa y de la hemicelulosa, tendríamos que estar en el ámbito de los disacáridos o de los monosacáridos. Y esto es muy importante de tener en consideración, porque al partir de los monosacáridos vamos a producir a los di y a los polisacáridos. De estos temas vamos a profundizar más adelante, pero hasta aquí es imperativo conocer la clasificación de estas 3 grandes categorías de carbohidratos: mono, di y polisacáridos. En cuanto a los lípidos, podemos señalar 4 funciones importantes que estos aportan a todos los seres vivos. Primero que nada, la función estructural. Tiene que ver con la membrana celular. Los lípidos ayudan a darle constitución, resistencia, estructura, como su nombre mismo lo dice, y permiten también el pase balanceado del agua al interior de la célula, condiciones hidrofílicas e hidrofóbicas fundamentales para el desarrollo de la vida. La función amortiguadora, como ya lo tienes en la pantalla, no solo tiene que ver con el hecho que los lípidos permiten el almacenamiento de energía producida, por ejemplo, por el tejido muscular, sino que también brindan una protección al tejido interno,
Por ejemplo, los lípidos se almacenan en nosotros en el tejido subcutáneo, dándole a los tejidos, a los órganos internos, una sobreprotección muy importante. Las funciones energéticas de los lípidos, como su nombre lo dice, es brindar esa energía que el cuerpo requiere para su funcionamiento. Una manifestación de ella la tenemos en los llamados triglicéridos, que generalmente las personas mayores califican como malos, pero que en realidad son interesantes y muy aportativos de energía para el cuerpo. Y lo que pasa es que cuando uno envejece, en algunos casos, algunas personas tienen una sobreproducción de triglicéridos y eso es lo que le produce los trastornos conocidos. En cuanto a la función de transporte, esto es muy importante para el sistema nervioso, pues facilita la rapidez de los impulsos al generar una vaina de mielina alrededor del axón, la parte central de la neurona, que justamente le proteja y facilite esa rápida transmisión del impulso nervioso, del impulso bioeléctrico. Pero, asimismo, es importante mencionar algunas de las clases de lípidos, que los podemos agrupar en dos grandes categorías, los llamados lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Un lípido saponificable es aquel que se hidroliza en un medio alcalino, produciendo así ácidos grasos. Repito, un lípido saponificable es aquel que se hidroliza, se relaciona con el hidrógeno en un medio alcalino para producir ácidos grasos. Estos lípidos saponificables se dividen en simples y complejos. Los llamados simples son los que contienen el grupo CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno, y que los puedes encontrar como los acilglicéridos y los séridos o generalmente las ceras que se producen en el cuerpo, por ejemplo en nuestro cuerpo humano. También tenemos a los lípidos saponificables complejos, que además de tener el grupo CHO, ya tienen al grupo CHOMS, recordarás los bioelementos primarios, porque tienen presencia de nitrógeno, fósforo y azufre, y de ahí los términos como fosfolípidos, fosfoglicéridos o glucolípidos. En el caso de los insaponificables, aquellos que justamente no se hidrolizan en medio alcalino, tenemos a los terpenoides, los esteroides y las prostaglandinas, que cumplen funciones muy importantes tanto de las hormonas del cuerpo humano y también de los animales y en algunos casos de las plantas. Pero vamos a continuar con este tema de las biomoléculas orgánicas. Con respecto a las proteínas, podemos mencionar también que poseen cuatro funciones muy importantes similares a las anteriores: la función estructural, mecánica, de transporte y catalítica. Con respecto a la función estructural, coayuda con el tema de los lípidos no solamente a darles una forma a los tejidos, sino también a aportar el contenido de ese tejido. Digámoslo así, las proteínas constituyen el 52% de la estructura de la membrana celular. O sea, más de la mitad de la membrana celular está hecha en base a proteínas. También a través de proteínas como la actina, la miosina y la tropomiosina, podemos hablar del movimiento celular. Las células no están en una condición endurecida o estática, sino que están en una condición que les permite un cierto movimiento y obviamente esto multiplicado se da en el movimiento de los tejidos y de los órganos. La función de transporte de las proteínas es fundamental, por ejemplo, para poder transportar, para poder llevar hierro, cobre e incluso lípidos alrededor del cuerpo y dejarlos, vamos a decirlo así, en las zonas en que más se necesita. Ahí tenemos, por ejemplo, a la globulina, muy importante para nuestro cuerpo. Y la función catalítica, recuerda que la palabra catalizar quiere decir acelerar. La función catalítica permite que las enzimas, que son en realidad proteínas esenciales, puedan actuar al interior del cuerpo, por ejemplo, del cuerpo humano, acelerando las reacciones químicas que son necesarias para la vida, por ejemplo, en el proceso digestivo, metabólico, etc. Pero también es necesario mencionar la clasificación de las proteínas. Hay cuatro formas de clasificar a las proteínas: por su composición, por la forma que tienen, por su solubilidad y por la función que cumplen. Cuando hablamos de la clasificación por su composición, escucharás el término de holoproteínas y heteroproteínas, es decir, si tienen proteínas iguales o equivalentes y proteínas distintas en su constitución.
Por su conformación hablaremos de las escleroproteínas y por su función de las estructurales y de las transportadoras, que son dos de las funciones que hemos mencionado anteriormente y de las más importantes. Finalmente, en cuanto a los ácidos nucleicos, que ya sabes son el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico, participan en el almacenamiento y transmisión de la información genética, ya sea de manera sintetizada y ya sea también de manera que generen las variaciones que son necesarias en genética para la multiplicidad de las formas de vida. Acá tenemos dos muestras gráficas del ARN y del ADN para que podamos comparar lo que tienen en común y las diferencias fundamentales. Y como te darás cuenta, la diferencia fundamental es la doble hélice o la doble cadena, vamos a decir así, que constituye al ADN, mientras el ARN es una sola cadena. Y esto ya lo vamos a estudiar a profundidad más adelante. Y con esto hemos llegado prácticamente al final de nuestro recorrido a través de las biomoléculas, tanto inorgánicas como orgánicas, en este estudio que es tan hermoso de la constitución y de la composición de la vida a través del estudio de la composición de los seres vivos. Y para concluir, hemos llegado a las actividades reforzativas de la presente sesión número 4 desde ENCOM Perú. Y las actividades que te sugerimos realizar son las siguientes. Como siempre, un vocabulario científico. Hemos mencionado el término sinovial, la clorofila. Y también te animamos a que busques el concepto de vitamina, que tiene mucho que ver con el tema de las proteínas. Y del ARN mensajero, algo que ha estado en boca de muchos dentro de los últimos años. ¿En qué alimentos podemos encontrar mayor cantidad de proteínas y lípidos? Escribe al menos 2 de cada uno. ¿Qué alimentos son los que aportan menor cantidad de carbohidratos? Menciona por lo menos 4. Y finalmente, ¿cómo podemos, entre comillas, mejorar la salud de nuestro ADN? ¿Habrá alguna forma mediante alimentos, tratamiento en que podamos mejorar la condición en la que se encuentra nuestro ADN? Investígalo, por favor, y compártenos tus aportes. Y hasta aquí, como siempre, te damos las gracias por haber prestado atención a este magnífico pero amplísimo tema de la composición de los seres vivos para poder entender la composición de la vida, enfocándonos específicamente en las biomoléculas, tanto inorgánicas como orgánicas. Pero como siempre, hay algo más que decir. Y es que, como siempre, desde Encom Perú te damos las recomendaciones a cierre del video tutorial para que puedas trabajarlas al inicio de tu estudio de cada sesión de clase y son las siguientes. Lee y relee el tema tantas veces como lo necesites hasta entenderlo. Transcribe los textos usando colores y marcando lo más importante. Practica lo aprendido buscando cómo aplicarlo, por ejemplo, en el diseño de una dieta mejorada o en tus conversaciones con tus seres queridos. Averigua todo lo que no te quedó claro. Utiliza tus conocimientos previos permanentemente y siempre mantente al día conectándote a nuestras redes sociales de YouTube y Facebook y las que iremos abriendo dentro de poco para que puedas acceder a los materiales complementarios que vamos a añadir también como un plus a nuestros videotutoriales y guías de aprendizaje para que puedas aumentar mucho más tu nivel de conocimiento. Y como siempre decimos desde Encom Perú al cerrar cada video tutorial, estaremos en contacto en breve.